La Inquisición. La Inquisición implicaba en sí mismo la negación de los derechos humanos más elementales, como lo son la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Marcos, RMP 2000, página 185. Tribunal que se descubrirá y se castigará todas las faltas en contra de la fe, y todo aquello que va en contraposición de los ideales de las personas. Para empezar, este periodo fue lleno de oscuridad y crueldad por parte de la Inquisición en conjunto con la Iglesia. Pretendían persuadir a las personas a seguir sus creencias. Ha habido persecución. Represión sobre todo a aquellos que han querido ignorar los postulados ideológicos, inspirando el vivir de la mayoría de los ciudadanos donde era nulo su derecho a la libertad y vida. Cuando hablamos de Inquisición, inmediatamente se piensa en muertes, fanatismos, intolerancia, tortura, miedo y control. La palabra Inquisición se basaba en querer manejar o manipular a los demás para que siguieran tomando actitudes éticas y religiosas que eran dictadas por la Iglesia, lo que ocasionó unos conflictos con respecto a las ideologías. O sea, la Iglesia fue quien dirigió la Inquisición. Es muy importante enfatizar en que la Inquisición tenía muchos temas a tratar y fueron muy significativos para la época por el gran impacto obtenido, pero todos giraban en contra de las herejías socialmente hablando. Específicamente el cómo la Inquisición y la Iglesia reprimen el libre pensamiento, en donde se plantea la siguiente pregunta sobre Cómo sufrieron las personas al ser tratados como seres humanos y cómo se les vulnera su derecho a la libertad de expresión. En este ensayo se pueden encontrar los aspectos revelantes que causó la Inquisición en su tiempo. Mientras se presentan citas, referencias, se responden a las preguntas alusivas al asunto y opiniones. El objetivo es indagar sobre los respectivos temas como lo es la censura, la tortura, entre otros. Las razones que nos llevaron a realizar este escrito fueron para adquirir más conocimiento sobre esto. La idea es que con este tema se pueda proporcionar y brindar un conocimiento que los guiará en algunos trabajos. Debido a la investigación realizada, se desarrolla el contenido principal donde se desglosó los temas que nos llamaban la atención, teniendo en cuenta el desintegrar las partes que validan y desenvuelven el tema principal. desde una perspectiva que se tiene hoy en día sobre cómo se debe respetar a los demás. Este tema va en contraposición a esto, pues se denigra a las personas por obtener poder o demostrar esto frente a ellos, que para la época era algo normal. Aunque el miedo a esto siempre había sido mayor, lo que hacían para evitar sufrimientos era agachar la cabeza. Pero a pesar de todo, las personas como evitaban ser maltratadas. En función sobre lo planteado, los derechos los hacían ser libres. Hoy en día no son como se planteaban antiguamente, es decir, en la Inquisición. Pues según Kamen, 1998, página 110, un aparato impresionante de control en todas las áreas. En todos los campos, una férrea voluntad de orientar producción intelectual. Consecuencias escalofriantes, implantación definitiva de una serie de hábitos religiosos, mentales e intelectuales. También eran muy rígidos con leer algunos libros. Sonreír y decir no a un superior no se permitía, elegir orientación sexual, etc. La censura era más estricta en Roma que en España, pues la Inquisición española no seguía las prohibiciones del índice romano. Para callar las voces que tenían las personas en contra del sistema inquisitorial, los condenaban, porque a las personas nunca se les dio la opción de tener libre albedrío, voz y voto. Así que así se dieron las consecuencias de la cultura española. La censura fue un tema fundamental para dar sentido a la Inquisición. Con el que se empezará citando a Escudero 1985, página 2. No fue privativa de España ni de los países católicos.
Se trata de un fenómeno producto de la intolerancia religiosa o de la consideración de que la herejía es un mal que conviene extirpar. La Inquisición española, más que anhelar separar herejías, pretendía mantener el estatus sobre su rango ortodoxo en la Iglesia católica, pero al no existir libertad de culto, su poder se lograba extender aún más. En esa época se violaban tanto los derechos que las personas ya estaban acostumbradas a ello, pues era lo primero que les inculcaban. Desde un punto de vista sobre lo anterior al mundo de hoy en día el derecho a lo espontáneo nos lleva a estar en desacuerdo o inconformes con la situación. Nos impide ser independientes y eso es lo que podemos encontrar cuando hablamos de que no se respetaba el libre albedrío. Después de haber enfatizado en lo anterior, el siguiente enfoque es a otros motivos que complementarán y nos darán una mayor perspectiva del tema tratado. Consecutivo a esto, se puede ver el concilio permitiendo la creación de los inquisidores sobre la fe. Según dijo Milan, 1984, página 6, el Santo Oficio, como organismo depredador, viene siendo una imagen repetida por inercia y su estudio real nunca se hizo hasta ahora apoyada en documentos, ni en investigaciones fiables, no de base segura. El objetivo del Santo Oficio era mantener la religión católica y luchar contra las ideologías que fueran en versus a la fe verdadera. Este Santo Oficio, además manteniendo ortodoxia en sus reinos, queriendo suprimir los pensamientos del pueblo, el cual era su mayor audiencia. Se pueden ver manipulaciones a través de procesos injustos, pues no les importaba, ya que solo quieren devorarlos en su único y justo pensamiento. A partir de ello se podrán ver personas de la comunidad maltratadas por causa de las herejías y de las iglesias. Pero todo esto tenía un protocolo, que se verá a continuación. Esta parte que más aterroriza al pueblo por su despiadado juego con la mente en su creación angustiante. En donde se citará a Thomas 1991, página 40, el sistema de censura inquisitorial era eficaz, sobre todo porque creaba un necesario ambiente de desconfianza y temor generalizados, sin el cual no se hubiera conseguido ni el control que se deseaba, ni esa reorientación de conciencia y lecturas que era el fin último de la acción inquisitorial en materia de libros. Aterrorizaban a las personas solo para que se unieran a las iglesias y hacían pagar penitencias como la cárcel o acciones que les podía costar la vida a estas personas. Esta manipulación llevaba un llamado al pueblo para que escogieran entre sus vidas o la de sus parientes para que así pudieran cumplir lo que se les ordenaba, sin dejar a un lado las normas y leyes que debían seguir, sabiendo que los separaban de su libertad tanto espiritual como social. Es injustificable la inseguridad que sentían estos ciudadanos por parte de la Iglesia y ver los niveles a los que podían llegar solo por tener grandeza, amenazando y poniendo en riesgo a la sociedad. Posterior a las doctrinas que se llevan a cabo, a continuación se mostrarán algunas maneras en que castigaban a las personas. La tortura se presenta como un acto injusto, doloroso y traumante, que tanto los implicados como sus familias acontecen. La tortura con el sincero fin de creer estar administrando justicia, conseguir la confesión y el arrepentimiento del acusado, y que su uso era la solución más terrible, pero la más eficaz para la salvación del alma del acusado de herejía. Vivas FJM 2001, página 63. Así pues, la Inquisición buscaba una confesión, aterrorizar despiadadamente a las personas. Lo hacían con instrumentos para torturar en las cárceles, ya fuera por orientación sexual, ir en contra de la religión, por tener información que no debían de tener, entre otras cosas.
Era una tortura ejecutada injustamente, pero apropiada para los reyes, sintiéndose poderosos al actuar respecto a sus creencias, persuadiendo personas sin tener el valor para enfrentar su propia voluntad. Se puede decir, en esta época la injusticia y tortura iban de la mano. Todos los tribunales empleaban tormento para lograr confesiones. El análisis siguiente nos lleva a ver una nueva forma en la que suprime la libre expresión con respecto a su devoción, ya que el protestantismo es definida como el conjunto de las doctrinas religiosas nacidas de la Reforma por Martín Lutero. El nombre surge de la protesta presentada por los principales alemanes simpatizantes con la Reforma ante Carlos V en la Dicta de Spira el 17 de abril de 1529, donde se rechazó el derecho a opinión personal en materia religiosa. Splendiani, AM, 1996, página 8. se negaba la crítica autónoma, una disciplina religiosa para no caer en controversia con el pueblo, porque solo se hacía lo que ellos ordenaban. Estas doctrinas eran estrictas para generar un buen método de entendimiento por parte del pueblo. Era eficaz y generaba temor necesario para la Iglesia y que así acataran las ideologías planteadas por ellos. Es incorrecto negarle el derecho a la opinión personal a los individuos de la época, pues cada persona necesita ser escuchada para llevar un proceso adecuado en los diferentes sucesos. Después de haber contextualizado los aspectos previos, se puede concluir las ideas de lo tratado y analizarlo un poco. El tema inquisitorial no es solo lo nombrado antes, sino que conlleva a muchas otras cosas. Pero el propósito de esto fue enfocar el trato a los individuos de la época con lo que no se respetaba como era su derecho a la libertad y el derecho a la expresión, que no eran tomados en cuenta por la Iglesia, ya que esto podía favorecer a las personas. La censura y opresión cultural tenían motivos que podían ser religiosos o políticos, por lo que las temáticas censuradas variaban. Lo mismo que los castigos a quienes traficaban o publicaban estos libros, con el objetivo de mostrando empoderamiento de las herejías e iglesias, manipulando y actuando ante terceros. Habían más aspectos involucrados en la Inquisición, pero los nombrados aquí eran los que tenían más relación con el tema central, que era la libre expresión, por lo que estos puntos van ligados con la idea que se espera. Para finalizar, los textos y su producción estuvieron en manos eclesiásticas durante todo el periodo colonial. La Iglesia tenía una capacidad muy amplia para censurar a las personas, eliminando todo aquello o todo aquel que iba en contra de sus principios, declarándolo como una persona hereje. De este modo, la censura iba ligada con los proyectos de la corona y la Iglesia, para defender sus intereses políticos y mantener la fe católica.